en el Perú, la consulta pediátrica, o sea, el principal motivo de consulta en pediatría, según data estadística, suele ser por fiebre en los niños. ¿Usted qué nos dice acerca de esta data que se encontró? Sí, o sea, la principal causa de preocupación, sobre todo en los papás, sobre todo cuando tienen un bebé pequeño, un primer hijo, es la fiebre, porque es más el temor por la falta de información, yo creo, de lo que es la fiebre, porque muchos le tememos a la fiebre, asociamos fiebre con convulsiones, asociamos fiebre con daño neurológico, y asociamos fiebre con meningitis. Y eso sí tiene relación de fiebre con esas enfermedades, pero no es tanto como uno cree. O sea, no es tanta la frecuencia que tienen esa relación con esas enfermedades como para asustarse. Pues lo más importante es que el papá esté informado de qué es la fiebre, cuándo es una alarma de la fiebre y cuándo llevar al médico. Y cuánto esperar a veces con la fiebre, que a veces apenas tiene fiebre el primer episodio, ya lo llevamos al pediatra. Y a veces es una infección viral, pues entonces la fiebre recién está iniciando y no da otros síntomas. Y a los 2 o 3 días recién da otros síntomas que nosotros podemos verificar, observar. Por eso es importante que los papás tengan como un conocimiento básico de lo que es la fiebre, cómo tratarla y cuándo ir al médico. ¿Cuándo tomar acción, no, doctor? Exacto. Porque también es distinto la fiebre cuando tienen menos de 3 meses, ¿no? Cuando es un niño más grande que tiene desarrolladas más defensas, son acciones diferentes que se van a tomar. Exacto. Sí, para eso lo primero que tendríamos que definir es qué es la fiebre. O sea, qué nosotros podemos tener en cuenta para saber qué cosa es la fiebre. En realidad la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, no es algo malo. O sea, la fiebre no es mala, no es algo malo. Es un mecanismo que el cuerpo tiene para defenderse de los virus, de las bacterias, sobre todo de los virus, en niños que es más frecuente. El hecho de que la temperatura en el cuerpo aumente más de lo normal, es 37 grados de nuestra temperatura basal, es para activar algunos sistemas, algunos mecanismos propios del cuerpo de defensa. Se activan algunas células de defensa que se activan con el calor y destruyen todo lo que está ingresando y que puede hacer daño al cuerpo, como los virus. Entonces la fiebre sirve para que el cuerpo se active y destruya los virus. Entonces, no es necesario pues desesperarse por bajar la fiebre en media hora, en 20 minutos, eso no es así. Entonces, O sea, acá recopilando lo que nos dice, principalmente es cómo nuestro cuerpo reacciona, exacto. Es un se mecanismo de defiende. adaptación. Exacto, es un mecanismo de adaptación que nosotros tenemos de miles de años de evolución frente a los microorganismos que nos infectan, que ingresan a nuestro cuerpo y nos quieren hacer daño. Entonces, la fiebre es un mecanismo de defensa al final. Entonces, la fiebre no es mala. Claro, en algunos momentos va a ser mala, pero el problema no es que tenemos que bajar inmediatamente la fiebre. Porque los padres de bebés primerizos nos ponemos en alerta, ¿no? Cuando vemos fiebre, lo primero que queremos hacer es que baje esa fiebre de forma rápida. Entonces, Exactamente. tomamos diferentes acciones para que eso se dé. Justo, entonces ahora tendríamos que ver cuándo tenemos que preocuparnos por la fiebre. ¿En qué momento es la fiebre una emergencia o una alarma que tenemos que tener? Eso depende de la edad. Entonces, la fiebre no es una enfermedad, sino es No es un una- síntoma, cómo mi cuerpo reacciona frente a estos agentes infecciosos, la bacteria, los virus. Exactamente. O sea, la fiebre es una respuesta del organismo frente a algo que puede ser una infección y dentro de las infecciones hay un montón, hay virus, bacterias, hongos, parásitos. Y también puede ser una reacción a altas temperaturas, ¿no? O sea, hay hiperpirexia. Eso vamos a ver en la parte de por Ah, cuándo ok, doctor. preocupar. Entonces, la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, es, como usted dijo, un mecanismo que se ha desarrollado en escala evolutiva, ¿no? Y Exactamente. que nos ayuda a hacerle frente a estas bacterias, este virus, y nos protege. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma? O sea, ¿cuándo ya nosotros debemos preocuparnos y decir, este es el momento en que yo ya tengo que tomar acción? Y también luego, este es el momento donde yo ya tengo que ir a emergencia con mi hijo. Y también por Claro, edades. Si nos puede eso explicar, por depende de la favor. edad, claro. La fiebre es una emergencia a cualquier nivel de temperatura en menores de un mes. O sea, en neonatos se llaman, desde que nacen hasta los 28 días. En ellos la fiebre es emergencia. Ahí no hay que ni pensarlo. Hay En que llevarlo menores de un mes. de un mes, ¿sí? Los recién nacidos. O sea, recién nacidos son neonatos, le llamamos nosotros,
de 0 días hasta 28 días. Si ¿Cuánto un de niño, temperatura, doctor? a cualquier temperatura. O sea, la fiebre, ¿cuándo nosotros llamamos fiebre? Cuando tomamos la temperatura en el recto del bebito y es 38 grados. Para arriba, eso es fiebre. Pero nosotros tenemos múltiples formas de tomar la temperatura. No todos le vamos a tomar en el recto, ¿no? Es un poco difícil a veces, sobre todo cuando no Sí, saben tomar. Entonces, tenemos que tomar otra alternativa que es la temperatura axilar en los bebés, o óptica o frontal, pero la axilar es un poquito más la que se acerca. Pero hay una diferencia entre la temperatura rectal y la temperatura axilar, que es de 0.5 grados. ok. Entonces, si yo tomo la temperatura rectal de 38 grados, entonces la temperatura axilar va a estar menos 0.5, o sea, 37.5. Entonces nosotros ya cuando lo tomamos en la axila y está en 37.6 hacia adelante, ya es fiebre. Eso ya Ok. es fiebre. Entonces, Hay una diferencia entonces de 0.5 entre la temperatura exacto, axilar y la rectal. exactamente. ¿No? La Y rectal es doctor, mejor, pasa también que pero cuando somos chiquitos, son bebés chiquitos, o sea, debemos considerar esta diferencia al momento de tomar la medida. claro, o sea, lo ideal es tener en cuenta de que ya 37.6 grados centígrados para adelante ya se considera como fiebre, tomando la temperatura en la axila. Ok, En la doctor. axila, porque a Ese, veces, ese dato es sumamente importante para cuando tengamos también un bebé chiquito, que usted como dice, en un mes ya, sí, si encontramos fiebre, pues aquí ya es momento de tomar acción, ¿no? claro, tiene que ser una alarma. Porque la fiebre en los niños pequeños menores de un mes, los recién nacidos o neonatos, su sistema inmunológico es muy débil, todavía está incipiente, recién se está formando, ¿no? Entonces, la posibilidad de que una bacteria, un virus o otro microorganismo lo afecte gravemente es alta. Entonces, puede ser un virus a lo mejor, pero eso hay que determinarlo, hay que hacer de repente algunos exámenes y, bueno, otras cosas que nosotros al momento de que el bebé llega con nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es la causa? Exactamente, pero siempre la Buscar. causa, como la fiebre en estos bebés tiene mayor relación en porcentajes, ¿no? Con enfermedades más graves, es por Ujú. eso que tiene que ser llevado inmediatamente. Más no los niños más grandes. Por eso cuanto más grande es diferente cómo vamos a estar viendo la fiebre. ¿A partir de qué edad, doctor, podemos considerar que Bueno, cambie esto? hasta los 3 meses es el riesgo mayor. De 0 días a 28 días es el emergencia. Ok. Desde un mes hasta 3 meses, también hay que estar pendientes, pero hay que ver cómo está el bebé. Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene 2 meses, por decir, tiene una fiebre de 38 grados, entonces uno lo ve que el niño está tranquilo, Ujú. está bien, como que sonríe, como que no está muy decaídito. Bueno, eso no es una alarma. Y aparte hay que ver sus vacunas. Si un niño está vacunado, este, correctamente a los 2 meses, a los 4 meses, o sea, tiene sus vacunas al día, la posibilidad de que tenga una infección bacteriana oculta en el cuerpo, una bacteria que se le mete y da fiebre, es bien baja. Entonces, pero si el niño no está vacunado y tiene fiebre, hay que estar viendo cómo está. Primero, su apariencia. ¿Cómo está la apariencia del bebé? Ujú. ¿El bebé luce bien, luce tranquilo? ¿O está decaído, está medio pálido, no quiere hacer nada, está que llora, está muy irritable? Eso es una alarma. Hay que llevarlo a emergencia. Su estado, ¿cómo, Su cómo lo estado encontramos general, en ese ¿cómo momento? está? Entonces hay que ver cómo está su estado general, cómo está su piel. O sea, uno le ve la piel y parece mármol, parece pálido, se pone. Está pálido, está decaído. Eso también es una alarma. Y el otro es cómo respira, respiración. Pues nosotros cuando vemos un bebé tenemos que evaluar, se llama el triángulo de evaluación que lo hacemos nosotros. Es cómo está el bebé, cómo respira y cómo está su circulación, viendo la piel. Si está Ah, ok. respirando en forma agitada, o sea, el bebé está agitado, está pálido, está lloroso, irritable, no quiere hacer nada, está muy fastidiado, hay que llevarlo a emergencia. O Eso sea, es más allá de la fiebre, cuando ya son niños más grandes, bebés mayores de 3 meses, es ver su semblante, su exacto. respiración. Cómo respira, cómo está la piel y cómo está su estado de ánimo. Eso es importante para ustedes lo ven así decaído, con malestar, pálido, O respirando con esos rápido. llantos, ¿no, doctor? Cuando son Sí, bebitos o y sea, tienen ese llanto no pasa inconsolable. y no pasa el llanto. O sea, ustedes le dan incluso el medicamento y no sigue igual. Entonces hay algo, tienen que estar alerta.
En cambio, por ejemplo, eso es entre bebitos de 1 mes hasta 3 meses. En niños, por ejemplo, que son de 3 meses a más, ahí ya su sistema inmunológico está un poquito más maduro, entonces hay que ver cuántos días de fiebre tiene y cómo está su estado general también, cómo lo ven, así si está decaído, si está respirando rápido, o está muy irritable, que no quiere lactar, no quiere comer. Eso tienen que ver. Si es así, fiebre, lo llevan a la emergencia. Pero si él está tranquilo, el promedio de tiempo de fiebre en los niños así pequeños puede estar entre 1 hasta 5 días. Si entre el Ah, 1 a 5 días pueden hacer fiebre, pero les da la fiebre y uno le da el medicamento para bajar la fiebre, les baja la fiebre y están como si nada, están que corren, saltan, juegan, ujú, qué parece buen que no estuvieran estado. con fiebre. Entonces ellos no son pues una emergencia, salvo Por que el la fiebre estado de ya ánimo que por el tienen. estado de ánimo. Por eso Y es también, importante. doctor, mire, acá nos acaban de hacer una pregunta, nos han hecho otra pregunta. La primera pregunta que nos hicieron, esta antes que pase, la primera pregunta que nos hicieron era, o no, se va a pasar, ¿es recomendable medicarlo a criterio propio de los padres o puede ser más perjudicial? Eh, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que la fiebre es un mecanismo de defensa. Entonces, tampoco no hay que bajarlo rápidamente. Lo que hay que hacer es ver cómo está el bebé, el confort del bebé. O sea, Ok. nosotros no tratamos la fiebre, mejor, tenemos que hacer que el bebé se sienta confortable. O sea, no es tratar el termómetro, es tratar al niño. O sea, Es tratar- cuando le dan estos antipiréticos, paracetamol, ibuprofeno, el objetivo es que el bebé tenga un mejor estado de ánimo, un mejor confort. Exactamente, porque solamente Ok. la fiebre no se trata con medicamentos, también hay que hidratarlo al bebé. Hay que sacarle la ropa para que no esté muy abrigado y siga subiendo la temperatura y lo Y ponga mal. justo a eso queremos llegar, doctor. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Muchos de nosotros, a mí me pasó que yo no tenía claro si era bañarlo con agua fría o con agua tibia, ¿no? Entonces, Claro, nos pasa cuando somos papás primerizos, tratamos de buscar mucha información, pero siempre es bueno la información, si basada en el rigor científico y cómo no, si usted nos puede brindar esa información basado también en su experiencia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Eh, cuando nuestros hijos tienen fiebre? ¿Qué acciones tomar? Por ejemplo, en el caso, ¿qué sí hacer, doctor? ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hidratar, porque la fiebre causa deshidratación, pérdida de líquidos. Cuanto más pequeñito, más líquidos pierde. Pues tienen que estar hidratados para que estén confortables. Otro es, hay que aliviarle la ropa, no tiene que estar muy abrigado. La fiebre, cuando el niño está muy abrigado, aumenta la temperatura, el cuerpo aumenta la temperatura y al final el bebé está lloroso, está irritable, a veces vomitan incluso con la fiebre y eso les causa disconfort, malestar. Eso es lo que tenemos que nosotros tratar el malestar. Y lo otro es ya bajar la fiebre. ¿Pero cuándo le bajamos la fiebre? Primero, si está más de 38 grados en la axila, tomamos Ujú. la temperatura, está más de 38 grados, 38 a más, y está fastidiado, está irritable, no quiere lactar, no quiere comer, llora, está fastidiado, está Y sudando. cuando hay lactancia materna, si vemos que está tomando, se está alimentando correctamente, tomando la leche materna, ahí, Si está tomando leche, o sea, si es una como la alimentación, leche, no es alimentación, es un niño lactante, menor a sí, seis no hay meses. problema, puede estar lactando, o sea, lo que hay que hacer es desabrigarlo un poco, que esté más fresco. Si tiene más de 38, le podemos dar sus gotas de un medicamento para la fiebre, y si hidratarlo, bueno, ahí serían en los bebés, hidratar es lactar. Entonces, eso es lo principalmente que hay que hacer. No desesperarse, o sea, no desesperarse que ya está subiendo la fiebre, va a convulsionar, no va a convulsionar, no va a convulsionar. Las convulsiones por fiebre ya están programadas genéticamente. O sea, si yo tengo un hijo y en mi familia nadie ha tenido convulsión por fiebre, ¿Mm? mi bebé, salvo que tenga una meningitis, podría convulsionar. Pero si no, con la fiebre no va a convulsionar. Pero si tengo un bebé, Tiene un historial, un historial claro, genético. la convulsión por fiebre es heredada. Ok, O mire, sea, buen dato, este yo, dato no lo yo, conocía. si yo convulsiono por fiebre de niño, entonces es probable que mi hijo convulsione con fiebre de niño también. Es muy Ojito, probable. papás, con esa información Entonces, tan bueno. reveladora porque nos ayuda mucho a saber qué medidas tomar, ¿no? Y otra cosa es que el mayor porcentaje de convulsión por fiebre en niños que tienen antecedentes familiares de convulsión por fiebre
es entre los 12 y 24 meses. O sea, no se da 12 con a... 12 a 24 meses, o sea, entre el año y los 2 años. Ok. En este lapso es la mayor frecuencia de convulsiones por fiebre cuando tienen antecedentes. Entonces ¿Y ahí es qué donde... hacer, doctor, cuando se genera la convulsión de nuestros niños? O sea, ¿qué acción tomar al primer? Claro, lo primero que hay que hacer es no desesperarse por bajarle la fiebre inmediatamente, porque ya la convulsión ya se dio. Entonces eso va a tener un proceso, que generalmente la convulsión por fiebre es benigna, no daña el cerebro, no es meningitis, nada de eso. Entonces no tienen que asustarse. La convulsión se va a dar. Lo importante es que si está mucho tiempo en convulsión, sí tenemos que llevarlo a emergencia. Pero igual, de todas maneras, ver a un niño con convulsión por fiebre, un niño sano, es una convulsión febril, es feo. Es como ver algo que es casi mortal, parece. Que uno lo ve, sufre, se El sufre impacto peor. visual, ¿no, El doctora? impacto visual Los es padres muy también, fuerte, cuando son sí, chiquitos. exacto. Es una sensación de muerte, pero en realidad es benigno, felizmente, ¿no? Eso no llega a dañar. Pero igual hay que llevarlo, que lo evalúen de todas maneras que tiene. Porque hay enfermedades que causan convulsión que son malignas, como la meningitis, por ejemplo. La meningitis sí es fiebre, pero la diferencia, por ejemplo, de la fiebre por meningitis es que el niño, como les dije, está decaído, no quiere hacer nada, El está semblante, tiradito. ¿no, doctor? Sí, todo eso, y la piel O sea, está si el toda niño está pálida. activo, está comiendo, está jugando, ahí es donde tenemos que bajar un poco la guardia, Bueno, estar solamente con está él, darle amor. vigilando. Exacto, vigilarlo, darle líquidos. Si tiene fiebre y está fastidiadito, le damos su medicamento para la fiebre, le quitamos la ropa. Ahora, lo otro, la otra pregunta de los medios físicos del agua. Ujú. En las recomendaciones actuales, ya de las academias internacionales este, o de América Latina, el agua no es fundamental, o sea, no es bañarlo fundamental. Puede ayudar un poco, sí, a bajar la temperatura un poco porque eso le da confort al bebé, sobre todo para que reciba el medicamento. Muchas veces yo a mis bebés, yo les digo, pues mejor ya lo bañan un ratito con agua tibia y después le dan el medicamento. Porque la fiebre, cuando están en el momento de fiebre, a veces uno le da el medicamento y lo vomitan. Sí, Pero eso porque es por la misma algunos fiebre. niños, como usted dijo, hay niños que van a cambiar su estado de ánimo, van a ser más Exacto. irritables. ¿Y Entonces, qué por pasa, ejemplo, doctor, si encuentro a mi niño que está que quiero, bueno, le hago un bañito de agua tibia, pero lo veo que está irritable? En ese punto, más que nada, más importante sería aligerarle la carga de ropa. sí, pueden aligerarle un poco de ropa. El baño más o menos 10 minutos con agua tibia, más o menos en 32, Agua 35 grados. tibia. Tiene que ser agua tibia, nunca tiene que ser agua fría. El agua fría es contraproducente en ellos. El agua fría hace que el cerebro interprete que la temperatura está baja, entonces empieza a activar mecanismos de calor, empiezan a temblar y sube la temperatura más de lo que ya estaba. Wow, buen Entonces, es un dato. mecanismo de Entonces el rebote. agua fría no más. Nada. Si Y por ahí va a tampoco, ser un baño, es agua tibia. 10 sí, minutos bien, máximo. más. Y con agua corriente, o sea, que agua que recorra de cabeza a pies, no en una tina. Ok. Tiene que ser una ducha, teléfono y le ponen así. ¿Sí? El agua se transfiere del cuerpo, el calor se transfiere del cuerpo al agua. Ah, buen dato. No en una tina, sino que el agua esté corriendo constantemente. Exactamente. Con agua tibia. Agua tibia. 10 minutos. Uy, me quedó claro. Clarísimo. Espero que a ustedes también les haya quedado así de claro ahí con las preguntas. Acá me han dejado unas preguntas en el buzón, en la cajita de preguntas que llevamos ahí, doctor. Entonces, bueno, nos ha dicho todo el tema. Queríamos, ahora entramos a la parte que a muchos de nosotros nos interesa. ¿A qué papitos no nos ha gustado esto? Las preguntas, ¿no, doctor? Preguntas que nos han hecho. Una pregunta que nos hicieron es, ¿la fiebre por dientes es real? Muchos dicen que no. ¿Y qué Ujú. se puede hacer? No, la fiebre por dientes, el brote de dientes no da fiebre. Eso es un mito, es una creencia. Ok, A veces uno puede asociar, sí, la fiebre por el brote dentario o sea, cuando ellos tienen una infección agregada. O sea, es común que los bebés cuando empiezan a hacer brotes dentarios muerden todo se meten a la boca. Entonces, de repente en alguno de los casos podría ser que
ingieren alguna sustancia o algún objeto que esté contaminado y eso pues puede darle una infección intestinal, por Ok. ejemplo. Entonces ahí sí puede ser fiebre, pero no es por el diente en sí, sino es por lo que está secundariamente con una infección. Entonces,